tardes o noches a todos. Nos volvemos a ver una vez más para una emisión nueva del diplomado en atención a la paciente obstétrica. Entonces, pues bueno, hoy vamos a tocar un tema importante que es sobre el acuerdo interinstitucional en la atención obstétrica en México. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de ello, ¿no? Entonces, todavía recordemos, estamos a tiempo de que puedan hacer su inscripción a este diplomado que es la gestión del cuidado en alta especialidad con enfoque a la paciente obstétrica. En el link de la descripción del video, pues bueno, podrán encontrar los detalles para ponerse en contacto y poderlas agregar a ser partícipes pues de este diplomado y puedan obtener su diploma al final. Pues bueno, muy bien, vamos a dar inicio con esta nueva presentación de tema y pues bueno, una vez más, sean bienvenidos y vamos a iniciar. Como primera diapositiva, pues tenemos esto, ¿no? Que hay un plan estratégico para la reducción de la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal, que estaba pensada pues para el 2021 y 2025. Sabemos que parcialmente hay resultados acerca de la disminución de este problema que está latente en todas partes. Y pues bueno, vamos a ver primeramente que este plan estratégico pues está presentado en la República de Panamá, pero vamos a ver que tiene muchos mecanismos similares a la cuestión de México. Es importante que lo retomemos para que nos demos cuenta que las estrategias que estamos nosotros tomando, pues no son exclusivas a nivel de nuestro país, sino viene de muchas otras instituciones, instancias y países, y que vamos a ver aquí qué nos comentan en este plan. Nos dice que la muerte materna pues es el resultado de un conjunto de problemas sociales, económicos, biológicos y de procesos de los servicios de salud, lo que representa un serio problema de salud pública. Si nosotros lo traducimos esta misma cuestión a nuestro país, pues nos damos cuenta de esa misma situación. Los problemas sociales van más encaminados, más que a la falta de un proceso de atención, sino a la cuestión de una mala información, que esto conlleva a una desinformación por cuestión de las personas, ¿no? En algunas áreas, y para no generalizar, pues está más atendido o lleva una mayor aplicación del cuidado a lo que recomiendan las abuelitas, las vecinas, alguna otra persona que no sea propiamente del área de la salud. Y pues bueno, esto va a repercutir en el proceso, ¿no? Porque eso ya merma a que vaya y se presente a sus consultas, a que lleve ese seguimiento adecuadamente. Entonces, pues sí, influye mucho esa parte. Y la cuestión económica, pues muchas de estas ocasiones, la verdad es que se presenta más que otra cosa. Si ya bien en los procesos de atención a la salud ya no implica directamente un costo el que vaya y reciba su revisión, pero sí implica pues que finalmente en algunas de las ocasiones tenga que adquirir su medicación o tomarse un ultrasonido o alguna otra situación pues por fuera, ¿no? Entonces sí es muy importante que revisemos pues esa situación, ya que pues obviamente una complicación durante el embarazo pues va a generar que haya o que exista problemas futuros con el propio producto o la mamá, ¿no? En su recuperación. Entonces, para esto, pues bueno, ellos le dan prioridad al sistema de salud como una meta dentro del marco de los objetivos del desarrollo sostenible. Ya vimos en algunos de los otros temas que hemos visto que, pues bueno, el cumplimiento de estos objetivos tiene un impacto trascendental en el cuidado de la población. Entonces, pues al final se vuelve un punto preocupante y clave, pues el hecho de poder llegar al cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Y ya sabemos que pues no es una estrategia propiamente de nosotros, sino de manera internacional como una estrategia para la salud de la mujer y del niño.
Entonces, ellos en específico, en su Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal, que estaba pensada del 2015 al 2020, se tuvieron que tomar modificaciones para orientar y fortalecer la atención pregestacional y la planificación familiar. O sea, es un punto sumamente importante, ¿no? El que tenga una consulta, un seguimiento previo al embarazo, y obviamente esto acompañado de una buena orientación sobre los métodos de planificación familiar para que en el momento que sea el apropiado, que ellos ya decidan o estén preparados para poder cursar con el embarazo, pues bueno, sea de mayor calidad, ¿no? Entonces, por eso sumamente la intención y la atención prenatal, pues bueno, que vaya a tener ahí. Y ellos también hablan sobre los aspectos interculturales. En el tema anterior vimos, pues, cómo en México ya han surgido varios documentos e inclusive dentro de los planes y programas de educación, pues cómo es que se va insertando la parte de la interculturalidad en estas cuestiones, ¿no? Y obviamente muchísimo más en una sala de partos o atendiendo el parto. Entonces, ellos reportan una razón de mortalidad materna como un indicador de un impacto relevante en salud dentro de su población, ya que según su plan de acción para la salud de la mujer. Fíjense que hablábamos o el programa nos habla del 2021 al 2025, ellos plantean su plan estratégico. Anteriormente tenían uno del 2015 al 2020 que, pues bueno, se tiene que ir modificando porque pues hay muchos otros factores que influyen en el cumplimiento o en los factores que se van agregando. Y entonces aquí los datos que nos presentan son los datos presentados del 2018 al 2030 conforme a la cartera del plan de los objetivos del desarrollo. Entonces, ahí nos hablaban que la meta a alcanzar de la razón de la muerte materna era disminuirlo menor del 30 por cada 100,000 nacimientos vivos, ¿no? Entonces, ya que en el 2018, pues la razón que tenían o la tasa en ese país, pues era del 45.5 por cada 100,000 nacidos vivos. Entonces, sí es una tasa pues relativamente muy alta y pues bueno, la cifra en la que pensaban o se plantearon disminuir, pues es un punto considerable. Pero aquí en México, en el 2019, para ser más precisos, el 5 de octubre, sale en la página de la Secretaría de Salud que en ese entonces la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva indica que se debe de garantizar una atención segura, de calidad, respetuosa y sin discriminación. Ya hablábamos que después empieza a tomar más auge esta situación de la atención de equidad y interculturalidad, pero pues bueno, aquí ya se mencionaba, se hacía mención dentro de esta publicación. Entonces, para esto, pues la Secretaría de Salud recomienda trabajar en la sensibilización y capacitación del personal de salud desde su formación. Reiteramos, ya habíamos visto en presentaciones anteriores donde se hacían recomendaciones, no solamente pues para la parte operativa de la unidad hospitalaria, sino también para las unidades formadoras del profesional de la salud, las escuelas, que pudieran incluir dentro de sus planes y estudios, pues bueno, ya una unidad temática donde se hablara sobre la atención enfocada a la interculturalidad y a la atención respetuosa, ¿no? Esto, pues obviamente para garantizar un trato humanizado hacia la mujer en el embarazo, además de establecer una coordinación interinstitucional e intersectorial para atender los determinantes, obviamente, y disminuir los índices de la muerte materna, así como establecer estrategias para eliminar los casos de violencia obstétrica, que subjetivamente digamos que ha disminuido, pero pues hay establecimientos en donde por la rutinización de los procedimientos, pues pareciera o se percibiría todavía pues una incremento de esta situación, ¿no? Si hacemos una evaluación a las pacientes, una entrevista, pues a lo mejor muchas de ellas dirían que se sintieron agredidas durante ese proceso. Ya tenemos un documento, hay un documento que es la guía sobre el convenio IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, con la finalidad de que este documento se resume el contenido del convenio de colaboración para la atención de las emergencias obstétricas entre la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, firmado en mayo del 2009. Entonces, desde ese entonces existe este documento en donde, pues bueno, ya no es la parte donde yo le puedo decir a pacientes que aquí no le
corresponde, es que esta unidad no le toca, es que si ella está en un proceso de embarazo y se acerca a una unidad hospitalaria sin importar su derechohabiencia, se le debe de brindar la atención. ¿Por qué? Porque pues es una prioridad a nivel nacional. Entonces no podemos dejarla esperar y que tenga una complicación más grave porque pues hasta que se trasladó a su unidad que le corresponda. ¿Cuál es el objetivo de este convenio? Pues primero fijar los lineamientos generales para que las delegaciones del IMSS, el ISSSTE y las unidades médicas de la Secretaría provean servicios de salud a todas las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, con el fin de abatir la mortalidad materna a nivel nacional. Pareciera que el objetivo solamente es atender las urgencias, ¿no? O la emergencia que se presenten, cuando pues no debería de ser como el punto específico a guiar, debería de ser cuando la paciente así lo requiera, sin necesidad de tener una urgencia o emergencia, ¿no? Pero, pues bueno, si la paciente no se acercó para recibir una consulta, una orientación o un tratamiento, pues bueno, tiene apertura en cualquiera del proceso del embarazo que esté cursando. Si tiene alguna complicación o duda sobre lo que le está sucediendo, pues bueno, se puede acercar, ¿no? Entonces, para presentar una atención a las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica solicitada de manera directa o a través de una referencia, ¿no? Ya se acercó a una unidad hospitalaria, ya se le revisó, se detectó que tiene alguna complejidad, que en esa institución no se cuenta con los requerimientos mínimos necesarios para su atención, pues bueno, hace una hoja de referencia y al lugar en donde esté más cerca o considere que se cubre con esos insumos o de personal, pues bueno, ahí podrá presentarse a recibir propiamente su atención. La atención de emergencias obstétricas sin tomar a consideración su derecho a audiencia o afiliación a cualquier esquema de seguridad, ¿sale? Entonces no va a importar, siempre y cuando ya se tenga una emergencia detectada, se le va a dar la atención con todo lo que se requiera. ¿Cuáles son los compromisos entonces que asume la Secretaría de Salud, el IMSS e ISSSTE? Pues bueno, dentro de esto, pues nos dice, uno, que va a prestar atención expedida a las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de una referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para atención de estas complicaciones, sin tomar en consideración su derecho a audiencia o afiliación. Entonces, ya se acercó a cualquiera de estos establecimientos, cumple con el criterio de estar presentando una emergencia obstétrica, llámese la complicación que se tenga que presentar en ese momento, de manera inmediata, obviamente dentro de su red, si no hay cómo resolver, pero alguna otra unidad más cercana cuenta con esa disponibilidad de espacio y mecanismo para la contención de esa complicación, se hace la hoja de referencia y de manera inmediata se traslada y pues bueno, obviamente la otra unidad deberá tener conocimiento por el enlace que ya se hizo y pues obviamente no estará en condición de negar esa atención. En caso de que el producto de la concepción presente alguna patología al nacimiento, será atendido en forma inmediata en la unidad médica donde obviamente nació, se estabiliza y posteriormente, pues bueno, se realizará su traslado a la institución que corresponda por derecho a audiencia o afiliación, ¿sale? Entonces no le vamos a negar, ya nació, tuvo alguna complicación o se necesita quedar algunos días, pues bueno, se estabiliza y bueno, ya si de ahí puede egresar a su domicilio, pues qué mejor. Pero si en caso, después de estar estabilizado, aún requiere un tiempo más prolongado en su atención, pues bueno, ya se hace ahí el enlace con su unidad que le corresponda y pues bueno, ya se traslada a ese espacio. El tercero es establecer mecanismos ágiles de ingreso, referencia y contrarreferencia de las pacientes que presenten una emergencia obstétrica. Entonces, se tienen que quedar muy claros esos pasos a seguir para que no se detenga el proceso de ingreso. Entonces, la paciente ya tiene una situación de emergencia, ya le detectamos la presión alta, tiene una situación de alguna pérdida sanguínea, tiene alguna otra situación que amerite, pues bueno, se va a ingresar, ya una vez ingresada y que se esté en proceso de atención, pues bueno, ya se verá cuál es el trámite que tendrá que realizar
para que no haya mayor tema, pero el trámite no se puede anteponer por la atención médica, ¿no? Impulsar y establecer las modificaciones al marco jurídico que correspondan con el propósito de dar cumplimiento al objetivo del presente convenio. Entonces, cada uno pues va a establecer como sus cláusulas, sus peticiones, sus mecanismos, pero no se deben de anteponer ante esta situación que es la atención inmediata. Establecer o adecuar a sus instalaciones médicas los procedimientos internos que informen al personal médico y administrativo la prioridad de atender a mujeres que presenten una emergencia obstétrica. Entonces, aquí es importante una capacitación continua porque hay personal nuevo ingreso, porque tenemos personal que rota, por la situación que se tenga que generar, pero sí debe de quedar claro que aunque haya 20 pacientes en la sala de urgencias, la atención y la prioridad es la mujer embarazada. ¿Sale? Una vez que ya se le dio atención, pues bueno, ya se derivarán a las demás. No es que valgan menos o que no tengan una urgencia, pero la prioridad pues la van a tener las mujeres embarazadas. Establecer los procedimientos internos que permitan el ingreso y la atención de cualquier mujer en edad gestacional que presente una emergencia obstétrica en las unidades médicas a su cargo y se definan comunidades médicas con capacidad para atención de emergencias obstétricas. ¿Cuáles van a ser estas? Pues que tengan un equipo quirúrgico completo, que cuenten con su unidad tocoquirúrgica, obviamente, su área de alojamiento y pues bueno, que se garantice la atención de estas pacientes, ¿no? Integrar una comisión que coordine las acciones de seguimiento y evalúe los compromisos adquiridos por las instituciones. Se supone que tendría que haber una supervisión directa e indirecta sobre cuántas pacientes han presentado o requerido la atención por esta unidad médica en el último tiempo, cuáles han sido las trabas, cómo ha sido la atención, para de ahí, pues bueno, mejorar en este convenio y de esa manera no se puedan erradicar. Por ejemplo, el seguro había establecido una pulsera de color morada, y se la ponían a las pacientes que en alguna consulta se detectó un factor de riesgo y se las colocaban pues para de esta manera poder identificar que si teníamos una pacientita que portaba esa pulserita, pues era porque tenía un factor, ¿no? Entonces ahí era donde se tenía que dar la atención y no se le podía dar la opción de espera. Llevar un control de las pacientes ingresadas, ¿no? Los servicios requeridos o prestados y en su caso de las pacientes trasladadas o referidas a fin de monitorear y dar seguimiento a cada uno de los mismos y evaluar la calidad, la cobertura y la oportunidad de atención. Cuando llega a haber alguna complicación grave, ¿no? Llamémosle un evento centinela, donde se afectó la integridad, se hace ese comité y ese comité hace la evaluación de todos esos problemas detectados y no solo eso, sino pues obviamente dentro de ese análisis pues inclusive se llega a evaluar el, a dónde tuvo su primer consulta, qué medicamentos le mandaron, si los tomó o no los tomó, por qué fue a ese lugar, puede ser una farmacia de la esquina, puede ser un similar, puede ser un centro de salud, una clínica, un hospital, o sea, se hace todo el seguimiento, muchas de las veces no es tan sancionado el hospital en donde se presenta pues la situación de emergencia, sino en donde no se detectó de manera correcta. Porque obviamente pues también se entiende, ya llega la unidad complicada, con agravantes y algunas otras situaciones, pues bueno, aunque tengas un equipo completo, toda la tecnología, toda la disponibilidad, pues ya llegó en un periodo más agravado, ¿no? A diferencia de que si se hubiera hecho esa referencia o esa atención días antes inclusive, que era cuando empezaba, pues otra situación se estaría comentando, ¿no? Entonces, sí es importante pues tener bien esclarecido pues esos puntos. Posterior, en el 7 de agosto del 2024, de lo que está cursando este año, pues se vuelve a retomar dentro de las publicaciones de la Secretaría de Salud la importancia sobre la atención de emergencias obstétricas. ¿Sale? Entonces, se vuelve a reiterar lo establecido, el compromiso de atender a toda mujer que presenta una emergencia obstétrica y donde se le tiene que dar la prioridad sí o sí. Entonces, esto
pues es de este mismo mes, ¿no? Tenemos menos de 20 días de lo que lo publicaron, porque sigue siendo un agravante sumamente importante para la atención de estas pacientes en estos casos específicos. Entonces, vuelve a reiterarse que el Convenio General de Colaboración para Atención de Emergencias Obstétricas establece el compromiso solidario entre la Secretaría de Salud, el IMSS, incluye ya al IMSS Prospera, hoy al IMSS Bienestar, y el ISSSTE para atender a toda mujer que presente una emergencia obstétrica. O sea, no hay pauta al quedar en la banca de espera. Como parte del intercambio de servicios no planificado, las distintas instituciones del Sistema Nacional de Salud cuentan con un total de 467 unidades médicas resolutivas de las 3 instituciones, distribuidas en las 32 entidades federativas. Entonces, siempre vamos a tener una unidad médica disponible, y que si por alguna situación no contamos con la suficiente resolución operativa en ese momento, pues bueno, contamos con alguna otra unidad en las cercanías que lo puedan realizar. Recordemos, está este convenio, sigue estando vigente, posiblemente a lo mejor tenga algunas adecuaciones, pero su vigencia sigue estando ahí, la prioridad sigue siendo esa misma atención de calidad. El objetivo del convenio es fijar los lineamientos generales, que las mujeres en edad gestacional que presentan una emergencia obstétrica sean atendidas con el afán de abatir la mortalidad materna a nivel nacional. Entonces, sumamente importante, pues, este tema. Si nosotros entramos a la página del gobierno federal, dentro de línea de acciones y programas en la atención de emergencias obstétricas, podemos nosotros encontrar esto. Primero, un corte donde se nos muestra, pues, el informe trimestral, ¿no? Entonces, tenemos desde el 2022 hasta el mes de junio del 2024, donde se hacen realmente estos informes de evaluación y seguimiento en base al Convenio General de la Colaboración para la Atención de la Emergencia Obstétrica. De ahí nosotros revisamos el último, y dentro de pues el resumen ejecutivo nos da un informe acumulado del 1 de agosto del 2011 al 30 de junio del 2024, donde se nos muestra el registro de 19,129 casos de emergencia obstétrica, de los cuales 11,532 con situaciones maternas y 7,597 de emergencias de atención del recién nacido o de la persona recién nacida. Y ya se nos muestra ahí la tabla de en qué unidades fue a donde se presentaron estos casos y cuál fue su resolución. Ya en un documento más ampliado, pues incluso se habla de las intervenciones que se realizaron, del tiempo hospitalario que estuvo, de si fue necesario que se estabilizara y se refiriera a autoridad médica, o una vez atendida ahí egresó a su domicilio, y obviamente el seguimiento. En algunos de los casos se manda a su clínica o su unidad médica correspondiente para el seguimiento, pero aún así se le cita para llevar un seguimiento interno en la unidad. No implica que ya se resolvió la emergencia y pues ya se egresó, y como no era de esta unidad derechohabiente, pues ya no la volvemos a ver. No, se refiere a su unidad médica, va a sus consultas, y obviamente después de haber ido a una o dos consultas, en ese tiempo se le da una interconsulta en la unidad en donde nació, pues para reevaluar pues esa situación, ¿no? Entonces es importante, aquí nosotros podemos hacer el análisis de cada uno de estos informes trimestrales, y entonces comparar pues cómo ha sido la dinámica entre un informe y otro, y pues de esta manera saber en dónde es donde nos posicionamos nosotros. Dentro del Diario Oficial de la Federación, el 22 de junio del 2012, sale y se promueve el acuerdo establecido de acciones que deberán cumplirse para acreditar el fomento a la lactancia materna en los establecimientos de atención médica, que se sujeten al procedimiento de certificación por el Consejo de Salubridad General. Aquí, ¿por qué es importante? Porque hablábamos primero de una emergencia obstétrica con un convenio interinstitucional, y de pronto, pues bueno, sale a relucir un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre lactancia materna. Pues bueno, recordemos que dentro de los estándares para la certificación por el Consejo de Salubridad General de los establecimientos de salud, pues nos habla y nos enmarca del cumplimiento de todas estas situaciones. Entonces, si yo ya voy a atender a una paciente
que está en un estado de complejidad de su salud, pues bueno, debo de garantizar todo demás porque al final del día va a estar hospitalizada. ¿Cuál va a ser ese seguimiento? Entonces, dentro de estos puntos nos dice el primero, los establecimientos de atención médica en los que se presten servicios de atención al embarazo, parto y puerperio, respecto de los cuales se pretenda obtener la certificación del Consejo de Salud General, deberán cumplir con las acciones de fomento a la lactancia materna, a que se refiere la fracción 2 del artículo 64 de la Ley General de Salud. Entonces, para los efectos del numeral anterior, se deberá acreditar el establecimiento que cumpla con lo siguiente. Primero, disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que sistemáticamente eh, se ponga en práctica, ¿no? Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones para proporcionar la información y la política hacia las pacientes y los familiares, informar a todas las madres embarazadas sobre los beneficios, ayudar a las madres a iniciar la lactancia materna en la primera hora siguiente al parto, pero es que fue una emergencia y no hay tiempo, ¿no? Sí hay tiempo porque ya se resolvió la emergencia y entonces en medida de lo posible promover que se inicie la lactancia materna. Mostrar a las madres cómo debe dar alimentación al niño y cómo mantener la lactancia. No dar a los recién nacidos ninguna otra alimentación que no sea a base del seno materno o la lactancia materna. Facilitar el alojamiento conjunto en medida de lo posible. Ya se resolvió su problema. Afortunadamente, a lo mejor pudo pasar alojamiento conjunto, pues bueno, que estén con su recién nacido. Si está en la terapia, porque así se requiere y el paciente pues pasa a otro servicio a vigilancia, pues bueno, en medida de lo posible, en cuanto sea ya médicamente posible mantenerlos juntos, pues bueno, que se mantengan ahí. Fomentar la lactancia materna a demanda, no dar biberones o chupones y fomentar lo establecido de grupos de ayuda. Pues es importante también ese tema porque entra a colación porque ya estamos atendiendo el problema de un embarazo, ¿no? Entonces, dentro de los acuerdos de convenio, como ejes de unificadores del Sistema Nacional de Salud aquí en México, nos marca que el Sistema Nacional de Salud mexicano es un sistema fragmentado. Y la función rectora de este organismo pues no llega a ser muy clara en algunas ocasiones. Entonces la Secretaría de Salud enfrenta dificultades y retos debido a que cada institución o instituto mexicano, del IMSS o del ISSSTE, o el Sistema de Protección Social de Salud, en aquel entonces el Seguro Popular, porque así se menciona en el convenio, los servicios estatales, todos están involucrados en este mismo proceso. Ya lo veíamos en la clase anterior con el tema de la política en la atención del embarazo, y hablaba ahí que en el municipio en el que están, pues tienen ese acuerdo con los hospitales de la cercanía, directamente ellos pueden hacer la gestión con una unidad hospitalaria, no necesariamente hasta que llegue al CEAPS o al centro de salud o al hospital de la población, sino ellos como gobierno pueden hacer esa parte, el tomar la decisión de si tiene que ser trasladada por vía terrestre o por vía aérea, la inclusión y la necesidad de la atención pronta y oportuna y de calidad que disminuya los compromisos o los riesgos maternos, ¿no? En octubre de 2006 se firma el Acuerdo de Colaboración Interinstitucional de Prestación de los Servicios de los que ya hablábamos. Estos servicios de atención médica a través de los servicios diagnósticos y tratamiento médico, donde la modalidad de colaboración por partes del ISSSTE es otorgar servicios a los beneficiarios, y los procedimientos, pues obviamente del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, parte de unidades hospitalarias de alta especialidad. Es una red sumamente compleja que hasta cierto punto en ocasiones pudiéramos percibir que no hay una, ¿cómo se llama? Una buena coordinación, pero esta existe.
esta está ahí y está vigente todo el tiempo para poder ser utilizada en beneficio de las pacientes que así lo requieran. Entonces, si bien se han mostrado de diferenciar desde la teoría del derecho, las características del acuerdo y un convenio y la práctica, en ocasiones, pues hasta el término del acuerdo alude a las cuestiones del voluntariado o de situaciones internas de la unidad que nosotros estemos llevando. Entonces, sí es importante que todo el personal conozca sobre todos estos acuerdos, ya que en muchas de las ocasiones sabemos que el primero en dar o interrogar al paciente, pues es el mismo oficial que está a la entrada, ¿no? Y a qué viene, a qué servicio va, y sabemos, y parte está bien, ¿no? Porque tiene que saber cuánta gente tiene adentro de la unidad, y a dónde fue donde se dirigieron, ¿no? O esto pensando en alguna situación de algún siniestro, pues bueno, pueda él tener o comprobar pues cuánta gente hay dentro de esta unidad, ¿no? A lo mejor nosotros podemos saber cuántos pacientes tenemos, más no cuántos familiares. Podemos saber cuánto personal hay, ¿no? Pero pues específicamente en qué área o qué situación tenemos, pues no, porque desconocemos ese proceso de los familiares, y los propios pacientes, ¿no? Entonces, es importante, sí, que los vigilantes hagan esa parte, pero no que cuestionen en la cuestión de decir, ¿y tiene usted su carnet del IMSS? No, entonces no la puedo dejar pasar, pero él no sabe si tiene o no tiene, pues una emergencia, ¿no? Pero bueno, digamos que ya brincó ese primer filtro, que es el oficial que está en la entrada. Ya pasó. Ahora llega al área de triage, ¿no? Eh, una vez que está en el área de triage, pues, ¿qué es a lo que se va a enfrentar? Pues que el personal que se encuentra ahí, pues va a volver a hacer el mismo cuestionamiento, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el que viene? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Es usted derechohabiente o no es derechohabiente? Ya nos dijo que no es derechohabiente, pero detectamos que si tiene alguna emergencia, pues esto ya pasa a segundo término, ¿no? Porque la prioridad va a ser la atención que se le va a dar. Entonces, sí debe de quedar muy clara esta situación para que no tengamos problemas futuros, ¿no? Porque al final del día, eh, no accede a la unidad hospitalaria, se traslada a otra porque allá era su derecho a audiencia, pero ya llega con una complicación más agravante y pues bueno, ya estaríamos cursando ahí con otra situación o algún otro tipo de complejidad en el proceso del por qué se retrasó esta atención. ¿Sale? Entonces, ya una vez que tenemos esto, pues nos dice que un segundo paso fue la firma del convenio general para poder atender esta parte, ¿no? En este convenio, pues bueno, se constituye una estrategia pionera, ya que provee acceso universal, al menos en las cuestiones emergentes obstétricas. Si hoy en día está muy sonado el tema de la universalización de los cuidados de salud o de la atención, al menos en la cuestión obstétrica, sí se podría decir que se cumple esta universalización, porque reiteramos, no importa la derechohabiencia que tenga, el lugar en el que esté, la situación por la que se presente, siempre y cuando el objetivo sea disminuir estas complicaciones. Entonces, sí, si bien no es a lo mejor del todo el objetivo que teníamos de la universalización, por lo menos en este punto específico, sí se logra. ¿Qué tenemos como conclusiones? Si nosotros preguntáramos que si existe un convenio entre los profesionales de la salud, acuerdos que hablen sobre la atención obstétrica, pues muchas de las veces nos vamos a encontrar todavía con esta desinformación en donde pues se hace mención a que pues si no es derechohabiente le doy la consulta, pero la refiero. Eh, Sí, puede ser, pero nosotros tenemos que garantizar que esta consulta que nosotros vamos a estar proviendo, pues cumpla con el objetivo de hacer esa disminución de las complicaciones. Y todavía aún más, si ya tiene una complicación, pues obviamente no podemos dejar pasar más. La segunda, debemos de capacitar de manera continua, constante, a todo el personal involucrado, ¿no? Tenemos al oficial que está en la entrada, tenemos el personal de nuevo ingreso, el personal rotativo, todos los involucrados en esa atención donde se les explique que no podemos dejar pasar
tiempo y que tiene que pasar a un segundo plano, pues la parte de la derechohabiencia, ¿no? E inclusive, pues hasta la unidad más cercana que le corresponda o no le corresponda. Ya llegó aquí con nosotros y es el momento de atender, disminuir, confrontar el problema y entonces de esta manera poderlo atender. ¿Cómo estamos el día de hoy en esta cuestión? Dice que desde el 2009, como resultado del convenio entre la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, toda mujer embarazada que presenta una emergencia obstétrica puede ser atendida en cualquier unidad médica de las instituciones nacionales sin importar su derechohabiencia. Esto todavía en el caso de algunas pacientes pues queda la duda del decir es que cómo voy a ir a esta unidad hospitalaria y queda todavía difuso, ¿no? Porque no es para ir a atender su parto, no es para que se le haga su cesárea, es para erradicar las complicaciones o las emergencias que se tenga en ese momento, ¿sale? Entonces también tenemos que dejar en claro ahí esta parte de la universalización y la atención de las mujeres embarazadas es con la finalidad de abatir complicaciones y riesgos maternos, no situaciones de atención, de partos y demás, no, eso también nos debe de quedar muy claro. Este acuerdo es solamente para las complicaciones o las situaciones emergentes que se estén presentando, ¿no? Entonces sí, también tenemos que dejarlo muy en claro con la población, obviamente, este proceso de atención. ¿Cómo podemos mejorar? Primero, pues, confirmar tempranamente el embarazo ayuda a tomar medidas preventivas, ¿no? Obviamente, reiteramos, en alguna de las clases decíamos que la primera consulta debe ser entre la cuarta y 12ª semana de gestación. Ya estamos hablando que ya tiene entonces más de un mes en cuando estamos previendo la primera consulta. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de decir, primero, estoy pensando en planificar mi familia. Ah, ok, entonces ya desde ahí nosotros hacer nuestra primera intervención, llevar ese seguimiento y obviamente durante ese proceso, pues que se acerquen, incentivarlas para que podamos hacerle las mejores recomendaciones y que empiecen mínimo a tomar su ácido fólico, ¿no? Ya vemos que si lo toman después del tercer trimestre, desde el tercer mes que se están enterando que están embarazadas, pues ya esa efectividad pues se ve disminuida, ¿no? Entonces creo que aquí pues es un punto sumamente importante. Entonces, suplementación de ácido fólico. ¿Cuándo nos va a tener mejores resultados? ¿Antes de embarazarse, al inicio del embarazo o después del tercer mes? ¿No? Entonces tenemos que valorar ahí y hacer la invitación a que tengan este consumo, este medicamento de manera óptima, ¿no? Sus multivitamínicos, porque si bien pues, hoy es más fácil, digo, aunque ya está limitada su venta de estas sopas instantáneas, pues vemos que hay muchas otras fuentes, entonces ya la alimentación va decayendo, ¿no? Entonces, pues, al menos en medida de lo posible a tener una pronta recuperación, pues bueno, unos multivitamínicos, ¿no? Su vacunación, que cumplan con ese proceso de sus vacunas, la detección de factores de riesgo, ¿no? Entonces, si hablamos de la alimentación, la falta de ejercicio, no sé, alguna otra situación que se esté presentando, pues bueno, debe de estar bien identificado para que pueda ser propiamente cubierto. El acceso oportuno a los servicios de salud favorece la calidad de la atención, un embarazo saludable y un parto seguro. Obviamente, ¿no? Si está previamente orientada por un profesional de la salud, que cubra con sus estándares, que esté pensado en la prioridad de la atención de la salud y de un buen proceso del embarazo, pues bueno, esto obviamente va a tener y va a repercutir en las mejores de las condiciones para ambos, ¿no? Tanto como para la madre, como la persona recién nacida, e inclusive, pues, la familia en general. Entonces, ese es el punto, ese es el tema. Con esto llegamos al final de esta conversación sobre los procesos de inter, de cobertura amplia con todas las unidades hospitalarias de cualquier nivel de atención. Entonces, pues es sumamente importante que nosotros conozcamos de esto, que demos pauta y seguimiento a la parte que nos corresponda, el garantizar que se cumplan estas situaciones, que si nosotros detectamos
algún mecanismo que esté afectando el compromiso de este convenio, pues bueno, nosotros lo podamos hacer notar. Ya vimos que no solamente es un convenio que surgió así de la nada, sino pues está pensado en que se disminuyan las tasas y las cifras de las complicaciones que emergen de estas complicaciones que se van dando, que muchas de ellas son prevenibles. Entonces, si nosotros hacemos una buena valoración en el proceso, en el momento en el que nosotros estamos en contacto con la mujer embarazada, pues bueno, puede disminuir considerablemente estas complicaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy, pues por su atención, muchas gracias y quedamos pendientes. Recuerden compartir, comentar en el video si conocían ustedes sobre este convenio interinstitucional, inviten a sus colegas que puedan visualizar este video y pues bueno, si es de su interés, pues puedan ponerse en contacto para la obtención de su diploma, ¿no? Entonces, nos estamos viendo en un nuevo tema más adelante.